Se recuerda en Comitán el centenario aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez. Manuel Velasco Cuello encabezó la conmemoración del centenario luctuoso de don Belisario Domínguez en Chiapas. Docentes en paro explican su disidencia y plantean nuevo modelo pedagógico. Se gastan 14.1 millones de pesos en insumos para Chiapas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticia al Momento. Hoy es martes 8 de octubre del 2013. Carlos César, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ahora resulta que los maestros quieren decir cómo quieren educar cuando son las autoridades educativas las que ponen los planes educativos en Chiapas y en México, ¿no? Pero sobre todo también quieren que su voz se escuche después de que han privado a los alumnos de participar en las clases. Pero bueno, esa es la libertad de expresión y está abierta para todos los medios y para todos los sectores. Mientras tanto, le invitamos a que se quede para conocer más información y le comento que continuarán las campañas de vacunación antirrábica en toda la entidad. El secretario estatal de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, aseguró que Chiapas y el Estado de México representan los focos rojos de rabia a nivel nacional, por lo cual han realizado campañas permanentes de vacunación animal en la geografía chiapaneca. Tras una larga campaña de vacunación antirrábica, se ha detectado que uno de los grandes problemas es el desinterés de la población, que no permite y no acude a los módulos dispuestos para la atención. De acuerdo con datos recientes, la ciudad capital alberga la cifra más alta de perros en todo el estado, lo que convierte en el punto más vulnerable de contagios o posibles brotes de rabia. Chiapas representa a nivel nacional un punto de atención focalizado debido a los recientes casos que se han registrado, aunque no se cuenta con ningún caso de contagio a humanos. Carlos Eugenio reconoció que el proyecto de la perrera en Tuxtla Gutiérrez es necesario, por lo cual se han realizado las gestiones administrativas necesarias para consolidar su creación lo antes posible. Con información de Rolando Domínguez para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Francisco Charona. Bueno, pues y de la rabia nos vamos al cólera porque Chiapas ha estado presente desde hace una década. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae. Se transmite por la ingesta de alimentos o agua contaminada. Un riesgo de contaminación se da cuando las personas lavan sus frutas o verduras con aguas no cloradas. La bacteria suele encontrarse habitualmente en aguas saladas y en las desembocaduras de los ríos, en donde se asocia a menudo con algas, plancton, conchas, crustáceos y moluscos. El contagio se manifiesta a través de diarrea repentina, sin olor y muy líquida y vómitos. Cuando la enfermedad se agrava, la persona se deshidrata muy rápido y esto deriva en mucha sed y calambres musculares. En México se ha presentado al menos 7 pandemias de cólera. La última comenzó el 13 de junio de 1991 en el Estado de México. Posteriormente se dispersó al centro y sur del país. En Chiapas se presentaron casos de cólera en el año de 1991 hasta 1997. Actualmente no se tiene un registro de cuántos son los casos que se registraron en ese periodo. Para su prevención se recomienda lavarse y desinfectarse bien las manos antes de preparar, comer o hervir alimentos. Lavarse las manos después de ir al baño, lavar y desinfectar las frutas y verduras, tomar únicamente agua clorada o hervida y evitar el consumo de alimentos en la calle. Pero en dado caso de contagio, es importante dar o beber Vidacel oral hasta que la diarrea o el vómito desaparezcan. También el evitar la administración de remedios caseros y la automedicación, y en caso de presentar síntomas como diarrea abundante y vómitos, acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Tome sus precauciones y sobre todo si presenta síntomas, acuda a su unidad de salud más cercana para ser atendido. En otros temas, los comerciantes esperan ya con ansias el Día de Muertos. A menos de un mes del Día de Muertos, locatarios y familias de Tuxtla Gutiérrez comienzan los preparativos para estar con sus familiares difuntos en diversos panteones de la capital y así llevarles ofrendas como alimentos, dulces, bebidas y flores del gusto del familiar fallecido, mientras que las veladoras y guías sirven para encaminar la llegada de las almas. Ante la demanda de los compradores en las siguientes semanas, los locatarios de flores y veladores, principalmente, han expresado la ansiedad por la llegada de estas fechas, ya que se esperan elevar sus ventas, aunque señalaron que han perdido compradores con el paro de las escuelas, pues los alumnos eran frecuentes compradores. Vendedores de flores de mercados como el de Las Flores y Juan Sabines expresaron su preocupación por las bajas ventas que algunos consideran no subirán debido al movimiento magisterial. Esto debido a la ausencia de los concursos de altares que se hacen en las escuelas. Bueno, más información, enfermedades estimuladas por baches en Tuxtla.
La falta de mantenimiento a las vialidades de Tuxtla Gutiérrez ha generado la aparición de baches y eventualmente coadyuvado en la propagación de enfermedades derivadas de la presente temporada. Una de las zonas más afectadas es la colonia Reforma, al nororiente de la ciudad, que tiene calles en las que resulta imposible el tránsito vehicular. Incluso los colectivos han tenido que buscar vías alternas para poder seguir trabajando por las calles de dicha colonia. Pero lo más preocupante para los habitantes, sobre todo los que viven en las calles Primera y Segunda Oriente, son las enfermedades que ha ocasionado el agua que se queda estancada en los hoyos, pues se ha convertido en el lugar idóneo para la proliferación de animales, sobre todo del mosquito transmisor del dengue. Desde el gobierno pasado, los habitantes de la colonia Reforma han reportado a las instancias pertinentes la situación en la que viven. Se encuentran preocupados y desprotegidos porque hasta la fecha nadie los ha auxiliado. Es así que los habitantes de las calles más dañadas han tenido que cooperar en diversas ocasiones para tratar de arreglar la calle, pero esto no ha funcionado y los baches se hacen cada vez más grandes. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. Bueno, y en más información, un fraude condicionó el acceso a créditos a la vivienda. El fraude relacionado con los 4.846 créditos hipotecarios que el FOBISTE otorgó entre el 2008 y 2011 a burócratas que no tenían los ingresos suficientes para respaldar el monto del préstamo y que ocasionó un desfalco aproximado de 1.500 millones de pesos, pudo haber afectado la distribución geográfica de los préstamos en las entidades. Y es que entre las 10 dependencias públicas que más solicitaron créditos a la vivienda en ese lapso, figura la Secretaría de Educación de Chiapas, con 532 créditos. Con esa cifra, el estado del sureste concentró un 3.1% del total del portafolio de créditos extendidos en esos años, mientras que en el centro del país, el Estado de México concentró un 22.7%, el Distrito Federal 13.1% y Michoacán 7.1%, según datos del FOBISTE. Por lo que Ricardo Gómez, asesor y agente de créditos hipotecarios, supone que este desfalco benefició a funcionarios de dependencias públicas, trabajadores del ISSSTE e inclusive empresas privadas, mas no así a los trabajadores. Este fraude se dio mediante la supuesta equivocación en la captura del salario mensual del trabajador para beneficiarlo con un crédito mayor a su capacidad de pago o ingreso, y a través de documentos falsos que permitieron a los funcionarios comprar propiedades por las que pagaban una fracción menor del crédito. Esto disminuyó la demanda crediticia para la fuerza trabajadora que sí necesitaba un crédito. Además de la Secretaría de Educación, las 5 principales dependencias públicas que gestionaron créditos hipotecarios entre el 2008 y 2011 se encuentran la Administración Federal de Servicios Educativos, con alrededor de 700 créditos, el ISSSTE obtuvo 725, la Secretaría de Finanzas 468 créditos y la Secretaría de Educación de Guanajuato gestionó 531 créditos. Bueno, se destapó la cloaca en el FOBISTE a nivel nacional. Esta nota está relacionada con eso. Es una institución del gobierno federal que otorga crédito a trabajadores federales, tanto del magisterio como de la burocracia federal, así como a todos aquellos que tengan que ver con este tipo de servicios que presta el ISSSTE a través del FOBISTE. Y es que entre 2009 y 2010 el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, que es el FOBISTE a nivel federal, autorizó 40,000 créditos hipotecarios fuera de norma a burócratas que no cumplían, dice, con el perfil requerido para obtener ese préstamo, o que incluso no salieron seleccionados en los sorteos anuales, porque cada año se realizan sorteos por etapas y por fechas en todo el país. Dice, para beneficiar o para ser beneficiado con un crédito para vivienda, el pago requerido de forma legal, o mejor dicho, ilegal, fue de entre 30,000 y hasta 60,000 pesos. Ahí se llevan su lanita también aquellos que utilizan los préstamos, que es una forma corrupta de entregar estos préstamos para vivienda. Los préstamos se autorizaron mediante la firma de los funcionarios correspondientes, pero no se les inscribió un folio, aunque sí, dice, se pagan vía nómina o depósito bancario. Dice también que el impacto patrimonial por esos miles de créditos autorizados sin cumplir con los perfiles requeridos ascienden a 21,552 millones de pesos. Insisto, dice la información, que aunque sí se pagan, ocuparon el espacio de un trabajador que esperaba salir sorteado o que tiene listos sus documentos para hacer uso de esa prestación laboral. ¿Cómo se da a conocer esta situación? Por una serie de denuncias que se realizó en su momento por parte de un par de afectados, y pues prácticamente por lo mismo se empezó a realizar una investigación
a fondo, que prácticamente lo está haciendo la Secretaría de la Función Pública Federal, y dice que esta investigación está en el folio UR-001/2013 en contra de Manuel Pérez Cárdenas, exdirector del FOVISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Estos créditos fueron en el gobierno pasado de Felipe Calderón, además de Carlos Javier Pérez García, quien fue subdirector de atención a créditos y enlace con gerencias regionales, Elías Sad Ganem, subdirector de crédito, Graciela María Maldonado, jefa de servicios de enlace institucional y atención ciudadana, Raquel Soledad Pereira Perea, coordinadora ejecutiva en procesos administrativos, Valeria Reyes Sánchez, coordinadora de procesos administrativos, y María Eugenia Ortega Telles, coordinadora de procesos administrativos. Estos son los exfuncionarios del FOVISSSTE en la administración gubernamental pasada de Felipe Calderón, que están sujetos a una investigación, y jure lo que de ahí va a derivar a todos aquellos delegados del ISSSTE y del FOVISSSTE en los estados de la República, entre ellos el estado de Chiapas. Le decía cómo se genera esta investigación federal sobre este presunto fraude cometido. Resulta que en el 2012 el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto conoció de las auditorías realizadas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOVISSSTE, por 2 casos de fraude, los créditos en demasía y los fuera de nómina o de norma. Así que, siendo presidente electo el presidente Peña Nieto, ordenó esta investigación y ahorita está dando sus primeros resultados de este fraude millonario. Lo peor de todo este asunto, mire usted, es que dice que según números de registros y versiones periodísticas locales, en Nayarit, los senadores de la pasada legislatura, Marta Elena García, exesposa del exgobernador de ese estado, Antonio Echeverría, obtuvo el crédito número 21-30-10-18-29-01 el año pasado, y el senador Manuel Cota con el registro 22-130-100-77-941, además de algunos delegados de dependencias federales que al año de ocupar una oficina federal ya se hacían acreedores a esa prestación hipotecaria. Así se la gastaron los panistas en el sexenio pasado, en los últimos 12 años de la administración presidencial de los panistas, los muchos aquellos que van a la iglesia y que con la mano izquierda hacen lo que no hacen con la derecha o ocultan con la derecha. Ahí están los resultados de esta investigación que se está haciendo, hasta senadores y delegados federales, funcionarios del ISSSTE y del FOVISSSTE fueron beneficiados con estos créditos, mientras los trabajadores que con todo lo de la ley tenían ese derecho, nunca fueron acreditados y nunca recibieron un préstamo, nunca recibieron una vivienda. Así que está en la investigación y juro que en las próximas horas habrá detenidos, incluso habrá inhabilitados por estos malos manejos de los recursos federales. Desde luego no se querían quedar tampoco sin su casita los legisladores, pero lo que sí es un hecho es que este derecho a la vivienda es un derecho para todos los trabajadores que llevan cierto tiempo de antigüedad trabajando, que llevan sus prestaciones todo en orden y pues se les otorga. No tiene por qué ser condicionado de ninguna forma. Sin embargo, pues esta situación pues se revela ahora con estas investigaciones, y que por otra parte este sector se ha visto bastante golpeado también por la serie de irregularidades que han habido por ciertas constructoras al condicionar o a negociar permisos para construir en zonas que ni siquiera son seguras. Así que realmente es una situación, el sector vivienda, en el que hay que poner mucha atención. En este caso que se revela esta información, pues cuando menos se va a llegar a los responsables y poder deslindar las consecuencias que genere todo. Bueno, si eso se generó en el FOVISSSTE, ¿qué más habrá en las dependencias federales, en las delegaciones federales en Chiapas manejadas por panistas, algunos todavía en el poder en estas delegaciones federales que no han sido relevados? Digo, si se han salido muchas situaciones de control en cuanto a la corrupción cometida, yo creo que Chiapas también debe ser investigado en cuanto al manejo que hicieron los delegados federales en la administración panista. Bueno, está la información, vamos a otra cosa. Se gastan 14.1 millones de pesos en insumos para Chiapas. El costo total en la provisión de insumos para Chiapas, uno de los 17 estados afectados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, fue de 14.016.673 pesos, de acuerdo con el informe del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Esta erogación alcanzó para comprar 23.000 colchonetas y cobertores, 7.000 despensas, 9.000 impermeables, 7.000 kits de limpieza, 33.000 láminas para viviendas y 153.000 litros de agua para apoyar a las familias damnificadas en Chiapas.
En total, el gobierno federal ha desembolsado 981 millones de pesos para la provisión de insumos en los 17 estados más afectados. Además de Chiapas, en el sureste de México, Oaxaca recibió 133 millones de pesos, Guerrero 383 millones y Veracruz 200.9 millones de pesos. Dividiendo el costo total por cada insumo que se abasteció en Chiapas, la Federación gastó a través del Fonden unos 5.028.000 pesos en las colchonetas, cobijas e impermeables. En herramientas como lámparas y botas desembolsó 364.000 pesos, 1 millón de pesos en los kits de limpieza, entre las despensas y los litros de agua 1.924.000 pesos y en láminas y costales se gastó alrededor de 5 millones de pesos. En tanto que el comité del Fonden estima que unas 876.152 personas han requerido apoyo directo de la provisión de insumos. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Es de risa, pero da coraje la información que uno se encuentra en la prensa nacional. Pero mientras, déjeme decirle que está cargadísima la circulación en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Los semáforos están pasando los vehículos hasta en 4 tiempos. Vamos a ver qué más encontró por ahí y qué nos tiene el día de hoy mi compañero Amir Hernández. Buenos días, Amir, adelante. Carlos César Iber, muy buenos días. Me encuentro en este momento en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, en la primera poniente y cuarta sur, donde hace unos instantes, pues un vehículo compacto marca Volkswagen tipo Golf cayó en un hoyo. No es un registro, Carlos, que no tiene tapa, según los vecinos. Hace rato también cayó un Atos y fue sacado por vecinos, por trabajadores que laboran en esa parte de la ciudad, y este es el segundo vehículo que cayó en ese pequeño hoyo, donde quedaron trabadas la llanta de ambos carros, el lado izquierdo delantero. Estamos hablando de la primera poniente y cuarta sur, Carlos. Hay mucho ojo para las autoridades, un llamado para que hagan algo. Y no es la primera denuncia que se realiza en este sentido, ya que también en otras calles del centro de la ciudad, recordemos la primera norte, sexta poniente, y también en la altura del Parque de la Marimba, entre la octava y séptima poniente, hay unos hoyos por ahí, donde hay registros pues sin tapas. Y según nos comentaron las autoridades, se trata pues de ladrones de metales, pero hasta el momento no hay detenidos, Carlos. Esta denuncia pues ya tiene varios días y hasta el momento no se ha escuchado que alguna autoridad haya detenido alguna bandita o algún ladrón de metales. Otro llamado para las autoridades. Y hablando de tráfico, Carlos, ajá, pues hay en el libramiento norte, como tú muy bien lo mencionaste, hay un problema en cuestión de semáforos que están descompuestos. Algunos, estamos hablando desde la Torre Chiapas, donde ahorita también hay un grupo de maestros que tomaron ese edificio, la Torre Chiapas, son maestros de la sección 40, están congestionando la zona. Además de eso, pues algunos semáforos de libramiento desde ese punto hacia el canal 10, hacia el sistema chiapaneco de radio y televisión, hay problemas de ese tipo de semáforos. Ojalá las autoridades realicen alguna acción inmediata para solucionar ese problema, y no es el mismo problema ahí en el libramiento, sino también en el libramiento sur. Estamos hablando de la calle del Boulevard Pablo Salazar, también hay un problema de semáforos. Los automovilistas se están arriesgando al cruzar así como Dios se los da a entender. En la primera sur, entre primera sur y segunda sur, en la 11 poniente, también existe el mismo problema de semáforos descompuestos. También se está reportando en la calzada al aeropuerto, desde el Boulevard Belisario Domínguez hasta el crucero de la base aérea. También hay problemas ahí con algunos semáforos, en Terán estamos hablando, y el famoso semáforo que lo pusieron ahí y pues nada más hace la finta que hay algo por ahí, pero no está funcionando. Es en el libramiento sur, a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde aquí también se ha comentado, una gasera pues colocó ese instrumento, pero hace la finta, únicamente los carros se detienen
causando pues que grandes frenos por ahí que realizan los automovilistas, con la posibilidad de que se registre algún accidente ahí por alcance, Carlos. Y el caos en este momento, en esa parte donde, además de los puntos donde están fallando los semáforos, hay mucho tráfico, Carlos, en el crucero de la Torre Chiapas. Repetimos, los maestros tomaron ese edificio pues público y privado al mismo tiempo, para tomar para manifestarse en contra de la Secretaría de Hacienda. Y en este sentido también otro grupo de maestros tomó lo que es el Parque Central, pues apostaron frente al Congreso del Estado con ese mismo fin, Carlos. Y hablando también de este tipo de disidencia, la caseta de la autopista Chiapas-San Cristóbal ha sido también, como lo llaman ellos, liberada. Y por parte de padres de familia, como ven, se dio a conocer desde el domingo y ayer, pues en este momento las alcaldías de Villaflores, según nos reportan las autoridades, Villaflores, Tuxtla, San Fernando, Chiapa de Corzo, Copainalá y Coita, están siendo tomadas por los papás, por los padres de familia. También está siendo tomada el edificio de la Secretaría de Educación Federalizada, con ese mismo fin, Carlos. Y un llamado, Carlos, algunos vehículos, se entiende por los baches, se están metiendo, no solamente en el centro, sino en otras partes de Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando también de las periferias, se están metiendo en sentido contrario, lo que está resaltando pues en la posibilidad de que existan accidentes o choques. Estamos hablando de la colonia Los Pájaros, donde según denuncian los residentes, pues las calles están para llorar, y no solamente ahí, se entiende, pero algunos vehículos se están metiendo en sentido contrario, donde ya existen 2 filas de vehículos estacionados, dejando pues nada más un pequeño espacio para la circulación, donde también se están colocando los automovilistas en sentido contrario. Y ayer en la tarde, Carlos, pues un incidente en el centro de Tuxtla Gutiérrez que movilizó a las policías aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en la tercera poniente, entre la cuarta y primera norte, pues ocurrió un hecho que los policías pensaron que se trataba de un asalto, pero no fue así. Fue un pleito, una riña entre un motociclista y el conductor de un conejobús. Este incidente se derivó luego de un problema en el paso de 1x1, que concluyó con el arrollamiento del motociclista, que terminó en los suelos ahí golpeado. Se molestó, se bajó de su unidad, tomó sus cascos, subió a la unidad del conejobús y golpeó al conductor del conejobús, de este autobús, y este señor pues reaccionó con un arma que se puede llamar letal, si se utiliza muy bien, con un tolete, con el que lastimó el rostro del motociclista, mismo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, internado en ese nosocomio, y el conductor del bus pues fue detenido por la policía. Los policías pensaron que se trataba de algún asalto en agravio del servidor, entre comillas, público del conejobús, pero no fue así. Fue un incidente de tránsito, y no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes, Carlos, porque está de conocimiento de todos, es que los conductores de este sistema de transporte pues son muy abusivos y ya no respetan ni a los automovilistas ni motociclistas, mucho menos a los peatones, Carlos. Son colectivos que nunca pasaron el examen que les hicieron para ser conductores de conejobús y siguen actuando como tal, y son los responsables de la serie de accidentes que se han suscitado en Tuxtla Gutiérrez por lo mismo, porque creen que andan colectivo y ya no andan estos camiones grandes. Yo creo que ahí la autoridad debería hacer algo al respecto. Lamentablemente este conductor de esta motocicleta pues también se desesperó, se hubiera enojado por estos abusos, porque no te permiten pasar, aunque tú tengas el 1x1 a tu favor. Estos señores se meten porque traen vehículos grandes, y ojalá lo consignen y este motociclista lo denuncie y lo demande para que no salga de la cárcel, y así aprendan los demás, ¿no?
pues ahí está el llamado para la Secretaría de Transportes que se ponga a trabajar, lo mismo las autoridades del tránsito, pues porque no es la primera vez que se registra, Carlos, y no solamente es propio de este sistema de transporte, sino también los colectiveros de otras rutas, lo mismo con los taxistas, que no respetan ni al peatón, Carlos. Luego, pues cometen algún ilícito, alguna infracción, inmediatamente se dan a la fuga muy cobardemente. Así es. Oye, Amir, ¿y qué sabes, alguna información que tú tengas sobre la muerte de nuestro compañero y tu paisano de Villaflores, Dimas Pérez Palacios, compañero periodista? Pues este hecho ha causado la indignación del gremio, Carlos. Sí. Sigue detenido el agresor, que fue detenido inmediatamente en la cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, Jaltenango. Sí. Este señor pues continúa interno en el penal número 8 de Villaflores, esperando pues que el Ministerio Público siga con las investigaciones, mientras el juez también le define su situación jurídica. Hay mucha indignación por parte, se está dando a conocer, no oficialmente, de manera extraoficial, se sabe pues que este compañero Dimas llegó al informe de gobierno del alcalde de Ángel Albino Corzo, fue invitado, según se comentó, pero que había sido crítico. Lo están señalando a este alcalde, además del de Villacorso, pero esto no está comprobado, Carlos, de que haya sido que haya sido algún sicario o algún enviado de estos funcionarios. Amir, que está muy rara la muerte de nuestro compañero, porque bueno, aunque es una responsabilidad de la Procuraduría de Justicia, le está a investigar a fondo, porque efectivamente Julio César Velasco Pinacho, de oficio mariachi, está detenido en el penal como presunto responsable de haber golpeado a nuestro compañero, pero otros compañeros también, porque Dimas Pérez Palacio yo lo conocí muy bien, no era un tipo agresivo, no era una persona muy tranquila, nomás que muy crítico en su periódico Últimas Noticias, y precisamente a estos alcaldes los había criticado anteriormente. Incluso alguien comentó por ahí que fue a reclamar a la presidencia municipal del por qué lo habían detenido, cosa que no se sabemos al fondo si fue detenido o no, pero que supuestamente fue a reclamar, y que después ya apareció él solo golpeado en un hospital, y que dio sus generales, sus datos personales, para que le dieran los primeros auxilios, digamos, y después fue trasladado al hospital de Villaflores, donde ayer a las 4 de la mañana, precisamente por los golpes craneoencefálicos que presentaba muerte cerebral prácticamente, dejó de existir. Hoy va a ser sepultado a las 4 de la tarde en el ejido Dr. Domingo Chanona, donde era originario nuestro compañero Dimas Pérez Palacios. Pero ojalá las autoridades de justicia investiguen a fondo, no importa que sean presidentes municipales, los autores intelectuales, y también que se proceda con todo el peso de la ley en contra de los responsables materiales e intelectuales, ¿no? Así es, Carlos César, pues hay mucha indignación. Ojalá las autoridades de la Procuraduría de Justicia realicen su trabajo y esclarezcan este hecho que ha causado pues la molestia del gremio. Este compañero Humberto Dimas Pérez Palacios pues dejó en la orfandad a 2 menores de edad. Sí, y también dejó a dos hijos también ya adultos y a su esposa, por lo tanto, pues Carlos. La más chica tenía 4 años. ¿O tiene 4 años la más chica? Sí, 4 hijos exactamente, Carlos. Pues él únicamente estaba trabajando, había ido pues al informe de este gobierno para darlo a conocer a la sociedad. Sin embargo, ya no regresó a su casa, donde lo esperaban sus hijos, su esposa. Más bien ese día, esa madrugada, pues fue internado en el hospital de Villaflores, donde lamentablemente la madrugada de ayer perdió la vida. Así es, y fíjate que este tipo de cuestiones de enfrentamientos de periodistas con autoridades o hijos de autoridades municipales se da muy en Chiapas, porque fíjate que últimamente han salido muchas divas a la política del estado y del municipio, que de la noche a la mañana aprenden o intentan aprender esta noble profesión de la política y se creen dueños de vidas, dueños de presupuestos, dueños de recursos materiales de las presidencias y los municipios, y mira, ahí están las consecuencias de este tipo de exceso de gente
que no sabe de política ni de administración, pero que creyéndose dueño de todo, les afecta las críticas en los medios, ¿no? Carlos César, si tuvo que ver con lo que él escribía, pues es un hecho muy lamentable, incluso se puede decir muy grave, ya que ayer el que celebramos los periodistas, incluso en ese día lamentablemente falleció él, el día de la libertad de expresión, Carlos. Así está, lamentablemente, pues que las autoridades de justicia investiguen a fondo esta situación y que se llegue hasta las últimas consecuencias en contra de los autores materiales e intelectuales, si los hay, en el asesinato del compañero Dimas Pérez Palacios, y a su familia pronta resignación allá en Villaflores, allá en el doctor Domingo Chanona, lo conocí muy bien, nos llevamos bastante pesaditos ahí en los juegos con Dimas Pérez Palacios. Era un hombre muy tranquilo, muy dedicado a su trabajo, incluso cuando echaba sus copitas, no sé si todavía las seguía echando porque tenía tiempo que no las veía, pues era un tipo muy tranquilo, muy dicharachero, muy relajista, y pues prácticamente la otra faceta de él era ser un periodista crítico en su periódico Últimas Noticias de la Frailesca, en donde traía, pero para arriba y para abajo, muchos alcaldes, y tenía muy buena información de los municipios con datos, pelos y señales de los fraudes que se cometen, ¿no? Pero bueno, ahí está, lamentablemente, después de ser golpeado por un sujeto que está detenido, Marco Antonio Córdoba Pinacho, pues falleció a los 8 días exactamente de esta golpiza que recibió allá en Ángel Albino Corzo. Pues ahí está el llamado, Carlos César, para las autoridades, y este es el informe de esta mañana del martes. Muchas gracias, Amir, buen día. Buen día, Carlos. Sí, buen día. Está el reporte de mi compañero Amir Hernández. Sí, oye, qué cosa, lamentable, y pues también toda la situación que está viendo en Tuxtla Gutiérrez con lo del automovilista, el motociclista y el del conejo bus, también mucha precaución, tratar de respetar las señales de tránsito, se los hemos recordado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, mantener paciencia también y sobre todo guardar la distancia. El paro magisterial está afectando la circulación en Tuxtla Gutiérrez y hay gente que se desespera, no se debe desesperar, tampoco se meta usted en sentido contrario, no le cuesta nada ir a dar la vuelta a donde tenga que darlo, ¿para qué meterse en sentido contrario si de todos modos está violando el reglamento de tránsito únicamente por no querer dar la vuelta, ¿no? y ahorrarse tiempo quizás, ahorrarse ¿no? el tiempo y la gasolina, pues, pero bueno, son las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Así es, pero bueno, cambiando de tema y vamos a otra información que también tiene mucho que ver con los maestros y al respecto también del marco del Día de la Expresión, pues los docentes que están en paro explican su disidencia y además plantean un nuevo modelo pedagógico. Atendiendo la exigencia de docentes y en el marco de la conmemoración a la libertad de expresión, Cuarto Poder atendió el reclamo de docentes disidentes que solicitaron espacio para ofrecer una nueva óptica de los avances del movimiento magisterial que mantiene en paro al sector educativo nacional. A pregunta expresa respecto de su visita a las instalaciones de este medio de comunicación, dijeron que fundamentalmente se están manifestando contra dos puntos específicos de la reforma educativa, lo que llamaron eliminación de derechos laborales y la creación de autonomía de gestión, situación planteada en la aprobada reforma educativa, aunque en general buscan abrogar la aprobada reforma, se dijeron integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 y hablaron sobre un primer punto que llamaron pérdida de derechos laborales. Consideraron los docentes que la reforma los deja desprotegidos ante posibles despidos injustificados que no respondan necesariamente a procesos de evaluaciones pedagógicas. El segundo punto, consideran, sería el principio de una eventual privatización de la educación, pues consideran que los pagos por gastos generales de las escuelas tendrían que ser desembolsados por los padres de familia. Dijeron que el pasado 2 de octubre se realizó la Asamblea Estatal de Padres de Familia, donde 1000 comités de padres manifestaron su respaldo al movimiento magisterial de las secciones 47 del Magisterio en Chiapas. De esta forma, los docentes disidentes de la reforma educativa manifestaron su respetable óptica de la realidad educativa en Chiapas y el país. Sin embargo, resulta ineludible asumir que el rezago educativo que apremia a la entidad exige la labor y trabajo continuo y unido de todos los sectores, el del Estado y los docentes también, que habrían de estar juntos pensando en el desarrollo de la nación. Con información de Heriberto Ortiz para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Por unos minutos nos visitaron aquí a las instalaciones de Cuarto Poder los maestros el día de ayer
y pues prácticamente también a otros medios de comunicación para fijar su postura, y como siempre los medios de comunicación atentos le abrieron las puertas, los escucharon, y ahí está la información de lo que plantean los maestros. Pero déjame decirle una cosa, ese rato me estaba yo riendo aquí con mi compañero Iber, él no sabe ni por qué, pero me estaba riendo, le decía de coraje por la situación de los maestros. ¿Qué cree usted? Los van a premiar a los maestros que mantienen el paro a nivel nacional y a nivel estatal. Un día después del anuncio del arranque del ciclo escolar de los maestros en Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, dio a conocer que solo aquellos que participaron en más del 80% del plantón, las marchas y bloqueos en las avenidas de la Ciudad de México podrán acceder a becas, préstamos, cambios, ascensos, contrataciones y herencia de plazas. Así se las gastan en la CENTE. Al dar a conocer los acuerdos de la Asamblea Estatal, donde se definió el arranque del ciclo escolar 2013-2014, la CENTE difundió el valor de la llamada participación sindical, mejor conocida entre los maestros como marchómetro, sobre los 50 días de permanencia en el Distrito Federal. Así que los va a premiar la CENTE, la dirigencia de la CENTE, a los maestros que participaron en el 80% del plantón, las marchas y bloqueos allá en la Ciudad de México, y dice, el acuerdo de los dirigentes de la CENTE, podrán acceder a becas, préstamos, cambios, ascensos, contrataciones y herencia de plaza. Eso se acostumbra allá en Oaxaca, en la sección 22, me imagino que también va a ser para los demás que participaron y integrantes de la CENTE en otros estados de la República como Chiapas. Digo, yo me pregunto y le pregunto a ustedes cuánto se llevaron los líderes del magisterio de la CENTE en esta negociación con las autoridades federales, donde quedaron los 15 millones de pesos que les iban a dar precisamente en la minuta de acuerdo que lograron. Eso no lo dicen ni se lo dicen a sus bases, pero sí le dicen, si tú estuviste en el 80% de las marchas, de los plantones y bloqueos, te vas a hacer acreedor a becas, préstamos, cambios, ascensos, contrataciones y herencia de plazas. ¿Cómo ves, Ivo? No, pues realmente está difícil. Nada más para hacer un contraste, Carlos. En países que son realmente potencia, y no hablando de manera sector educativo, sino laboral, hacen muchas paros o marchas o protestas, pero no con abandono de trabajo, al contrario, horas extra. Lo que en contraste en México, todo eso es la razón de que abandonan su área de trabajo, y hablando de los maestros que abandonaron las escuelas, todo eso la razón se les va a premiar. O sea, realmente es una cosa que dices, ¿cómo quieres avanzar? ¿Cómo es un negociazo esto, mientras la ciudadanía está sufriendo. El comercio organizado de Tuxtla Gutiérrez, 2,000 comercios están en crisis, y los prestadores de servicios no ven la llegada del turismo porque no pueden entrar los autobuses al centro de la ciudad. Algunos están corriendo a sus empleados y ya hay problemática laboral porque no tienen la forma de pagar a sus empleados, aparte de que pagan impuestos, seguro social, Infonavit y otras prestaciones de ley. Y los maestros, como si nada, al contrario, van a ser premiados con lo que ya les dijimos, sobre todo en Oaxaca, que así se maneja, y en Chiapas también se venía manejando eso en la sección 40, sobre todo me tocó ver con algunos parientes maestros la herencia de las plazas. Ya me jubilo y le dejo a mi hijo o a mi hija la plaza. Yo creo que las plazas se deben de ganar a pulso. Para eso son los exámenes de oposición, en donde la mayoría reprobó en el caso de Chiapas y están en plantones. Además, este es otro ejemplo claro de cómo los maestros, en este caso la coordinadora, está viendo los intereses de los maestros y no de los cientos y miles de niños que se quedaron sin clases. Así está la situación en Chiapas, y ya que hablamos de los maestros, déjeme decirle que el gobernador Manuel Velasco Cuello se pronunció en contra de que se aplique el IVA a las colegiaturas. El mandatario chiapaneco expresó que dicho gravamen afecta el bolsillo de muchas familias mexicanas que hacen un gran sacrificio para pagar la educación de sus hijos. Durante una breve entrevista, luego de encabezar el acto conmemorativo del centenario luctuoso de Belisario Domínguez allá en Comitán de Domínguez, el gobernador dijo que las colegiaturas deben estar libres del impuesto al valor agregado para proteger la economía familiar. También coincidió, así con diferentes sectores y fuerzas políticas que se han pronunciado por dejar afuera este impuesto de la reforma hacendaria que se discute en el Congreso de la Unión. Entonces, el gobernador de Chiapas se pronuncia en contra del IVA a las colegiaturas, sobre todo porque en Chiapas muchas de las escuelas públicas no tienen el suficiente espacio y las familias tienen que buscar en las particulares para que sus hijos sigan estudiando.
Sobre el mismo tema, déjeme decirle que el secretario de Educación, Emilio Chauffet Chemor, el secretario de Educación del país, compareció ayer ante la Comisión de Educación de la Cámara Federal de Diputados, en donde también se pronunció en contra del IVA a las colegiaturas, así que este ya es un pronunciamiento generalizado de la gente del sector político, del sector empresarial, del sector social y de los padres de familia, y créame que no va a pasar en la reforma hacendaria el IVA a colegiaturas, y también particularmente me opongo a este tipo de acciones porque afecta a la economía de las clases pobres y medias de Chiapas, que prácticamente son Chiapas, junto con Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Morelos, de los estados más atrasados en materia educativa de México. Sobre todo también una buena noticia para los padres de familia que intentan darle una mejor educación a todos aquellos niños que, independientemente de que no haya espacio en algunas escuelas, a veces tienen poca carencia, solvencia económica, y pues hacen el mayor esfuerzo para meterlos a una escuela privada que, bueno, ofrecen clases de inglés con mayor tiempo dentro de las clases, otras actividades que también fomentan mucho el desarrollo de los alumnos, y razón por la cual son quizá un poco las colegiaturas más altas. Sin embargo, pues muchos padres de escasos recursos hacen ese esfuerzo con tal de darle una mejor vida y una mejor educación a sus hijos, así que también es una buena medida para los padres. Fíjate que, por cierto, el secretario de Educación del país, Emilio Chauffet Chemor, propuso ayer en su comparecencia 3 opciones para reponer las clases perdidas. Una, aumentar a 1 hora de lunes a viernes las clases. Otra, o sea, son 3 opciones. 2, ir los sábados. Y 3, que se van a agarrar las vacaciones para reponer el tiempo perdido. Así que posiblemente no haya vacaciones para los maestros ni para los alumnos, porque se va a reponer el tiempo perdido, dice el secretario de Educación, y si se lleva a la práctica, pues van a aumentar 1 hora de lunes a viernes las clases a los alumnos, y tendrán que llegar los sábados independientemente de las vacaciones. Muy buena medida, sobre todo para recuperar los 2 meses que se perdieron prácticamente de este ciclo escolar 2013-2014. Bueno, vamos a otra información. Se recuerdan los 100 años del fallecimiento del doctor Belisario Domínguez allá en Comitán. Comitán se vistió de fiesta. Conmemoró los primeros 100 años de la muerte de su hijo pródigo, prócer de la democracia y adalid de la libertad de expresión en Chiapas y en México, don Belisario Domínguez Palencia. El 20 de marzo del 2013, el Senado de la República autorizó que este 2013 fuera establecido como el año de Belisario Domínguez, de la libertad y de la República, en conmemoración de los fallecimientos de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. El gobierno del estado, el Congreso local y el Senado de la República llevaron a cabo conjuntamente en el Teatro de la Ciudad Junchavín, cuyo nombre en dialecto tojolabal significa un guardián, una sesión solemne por el 100º aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez. Entre los actores de la política que participaron en dicha conmemoración se encontraron Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Senado de la República, Ana Lilia Herrera Ansaldo, senadora y vicepresidenta del Senado, quien acudió en representación de la mesa directiva del organismo legislativo. Momentos antes de que iniciara la sesión solemne, el gobernador Velasco Coello encabezó la guardia de honor y depositó la corona conmemorativa en la efigie de don Belisario Domínguez, ubicada en el patio del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. En la sesión solemne, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, además de exponer un breve resumen de la vida del comité homenajeado, realizó la proclama histórica del doctor Belisario Domínguez Palencia que se hace cada año en esta fecha. Roberto Albores Gleason, senador por Chiapas y presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, destacó que nuestra patria ha tenido con este héroe revolucionario uno de sus grandes guardianes de los ideales más nobles. Por último, el mandatario estatal Velasco Coello expresó que esta sesión solemne es la forma más justa de recordar a un hombre que en la tribuna de la Cámara de Senadores supo honrar el valor de la palabra libre en defensa de la verdad. Por ello, el espíritu de Belisario Domínguez se mantiene vivo y ha pasado lista de presente en esta histórica celebración, dijo el mandatario. Asimismo, añadió que el prócer fue un hombre cuya vida entregada a la nación es ejemplo indiscutible del compromiso que todos los ciudadanos debemos tener para trabajar como un solo equipo y preservar lo que nos une y nos hace más fuertes para mantener intacta la salud de la República y conservar la integridad de las instituciones. Por último, se develó la placa correspondiente por el 100º aniversario luctuoso del prócer chiapaneco. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes.
Y sobre este mismo tema, para la diputada Itzel de León, recordar a Belisario Domínguez invita a actuar de manera honesta y responsablemente. Ayer, la 65 legislatura del Congreso del Estado recordó al prócer chiapaneco con una ceremonia solemne a la que fueron convocados los 41 diputados locales y algunos legisladores federales. El acto fue realizado en el Teatro Junchapín de Comitán. En este marco, al participar de la sesión conmemorativa por el aniversario del sacrificio de Belisario Domínguez, la diputada local y vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Itzel de León, dijo que la sesión solemne no es una mera eventualidad legislativa, sino un recordatorio frontal del pueblo a sus autoridades, donde la lectura correcta debe ser la actuación responsable y honesta. La diputada comentó que es necesario partir de la premisa de que los actores políticos son representantes del pueblo y el prócer chiapaneco es el ejemplo de esa responsabilidad. Él se encargó de llevar la voz del pueblo hasta las más altas cúpulas políticas y reclamó de frente y en la cara del tirano. Por ello, hoy la sesión solemne que recuerda el día en que Belisario Domínguez fue secuestrado para después ser asesinado, no sin antes haber sido torturado hasta cortarle la lengua, por sus críticas a Victoriano Huerta, representa un recordatorio del pueblo a sus gobernantes para seguir o de menos intentar avanzar por el camino de la legalidad que el chiapaneco enseñó a todo el país. Con información oficial para TVO Noticia, el momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. Y sobre el tema llama Roberto Albores a seguir el ejemplo de Belisario Domínguez. Desde la tierra del doctor Belisario Domínguez, ante los tres poderes del Estado y la presencia de senadores de la República, el presidente de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, el senador Roberto Albores Glisson, hizo un llamado a afrontar los cambios que el país demanda. En un evento histórico para Comitán y para Chiapas, en el Estado se reconoció el legado del senador Belisario Domínguez Palencia, a 100 años de su asesinato, con la presencia de la senadora Ana Lilia Herrera, en representación de la mesa directiva del Senado de la República, y el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta, el senador Emilio Gamboa Patrón. Ahí Albores Glisson exhortó a sus correligionarios a sumarse en la transformación de México y Chiapas, que ha comenzado ya, con el liderazgo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobernador Manuel Velasco. Es nuestra obligación moral, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, transformar a nuestro país y a nuestro Estado, generar soluciones y llegar a acuerdos para hacer los cambios que México requiere y trabajar en unidad con nuestro presidente constitucional de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, y nuestro gobernador constitucional de todos los chiapanecos, Manuel Velasco Cuello, para seguir construyendo un mejor presente y un mejor futuro. Sobre este mismo tema, el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la ceremonia en la conmemoración del centenario luctuoso de Belisario Domínguez en el estado de Chiapas. Esta sesión solemne es la forma más justa de recordar a un hombre que en la tribuna de la Cámara de Senadores supo honrar el valor de la palabra libre en defensa de la verdad. Por eso hoy el espíritu de Belisario Domínguez está con cada uno de nosotros. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la ceremonia conmemorativa del centenario del aniversario luctuoso del prócer chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, todo esto desde el municipio de Comitán de Domínguez. En el Teatro Junchapín, que en esta ocasión sirvió como sede del Poder Legislativo, se realizó la sesión solemne donde el Ejecutivo Estatal destacó que las palabras y acciones de Belisario Domínguez son un ejemplo para las futuras generaciones. En el marco del Día de la Libertad de Prensa y Expresión, Velasco Cuello agregó que la libertad de expresión es uno de los grandes valores de nuestra democracia y es el principal legado de este gran mexicano que defendió con su propia vida la palabra libre, al tiempo que reconoció a quienes con profesionalismo y valor mantienen oportunamente informada a la sociedad. Previo a la sesión, el gobernador Manuel Velasco depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor bajo la estatua que se emergió en memoria del prócer chiapaneco en la explanada del Palacio Municipal de Comitán de Domínguez. Ahora los invitamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted informando sobre la presencia del frente número 4, es un frío, y que este sistema viene acompañado desde luego de una masa de aire
que le da impulso y que sigue manifestándose con evento de norte de viento allá en el litoral del Golfo de México. Posteriormente lo hará sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 60-65 kilómetros por hora. La masa de aire frío también cubre todo lo que es el norte de la República, en donde se manifiesta con poca nubosidad. Desde luego las temperaturas siguen siendo muy bajos valores, 1 grado bajo cero en La Rosilla y medio grado positivo en Temozachic, allá en el estado de Chihuahua. En tanto que este sistema avanza hacia el sur del litoral, atrapa esta humedad, forma nubosidad, precipitaciones que van de fuertes a intensas en Veracruz, en Puebla, en Tabasco, en Oaxaca y el estado de Chiapas. Y mire usted, su viaje lo hará de esa forma. Sigue su viaje lento hacia el sur del litoral y dará lugar a ese tipo de precipitaciones. Más tarde lo hará sobre la península de Yucatán, en donde habrá precipitaciones muy fuertes en Tabasco. Esto se corre hacia Campeche y fuertes en el estado de Yucatán, moderadas en Quintana Roo. En tanto que la afluencia de humedad, observe usted, medio nublado a nublado en el occidente, al igual que en el centro y el sur de la República Mexicana, con precipitaciones que lleguen de moderadas a fuertes en estos 3 puntos de la República. En el norte solo un poco de nubosidad, precipitación ligera y muy dispersa. En tanto que, mire usted, la presencia de Narda allá en lo que es el Pacífico, muy retirado de las costas nacionales, a poco más de 1.700 kilómetros de la costa mexicana, no representa ningún peligro, sigue siendo tormenta tropical y se sigue retirando, no hay mayor problema. En tanto que las temperaturas para el litoral norte del Pacífico siguen manifestándose en valores realmente muy agradables, 37 a 39 grados la temperatura máxima, un cielo despejado a medio nublado, algunas precipitaciones ligeras para el estado de Sinaloa. Para la parte media del mismo litoral, medio nublado. Se incrementará este medio nublado a nublado por la tarde con precipitaciones de moderadas a fuertes, temperaturas que pueden llegar a ser de 33 a 34 grados en esta región. En el sur del litoral, de Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas, con valores de temperatura de 31 hasta los 34 grados, y creo que el viento sigue siendo del norte en lo que es el Istmo y el Golfo de Tehuantepec de hasta 60-65 kilómetros por hora. Para la península de Yucatán, que también habrá un incremento de nubosidad, esperaremos también precipitaciones de fuertes a muy fuertes y las temperaturas irán cayendo poco a poco porque la presencia de este techo nuboso y principalmente de la masa de aire frío tendrá que caer la temperatura entre los 26 y los 28 grados de temperatura máxima en la península yucateca. Para el litoral del Golfo de México, que se ve completamente dominado por el frente frío y por la masa de aire, pues esperaremos también nublados con precipitaciones en Veracruz y en Tabasco, pueden llegar a ser intensas, algunas ligeras a moderadas en el estado de Tamaulipas, el evento de norte en todo el litoral del Golfo de México, y que esta es la situación que está presentando el frente número 4. Para el norte de la República Mexicana, esperaremos un cielo de despejado a medio nublado, precipitaciones ligeras muy dispersas, la mañana es muy fría en los estados del norte, las temperaturas máximas se oscilan en la categoría de cálidos, en tanto que en el centro, templado, el ambiente después del mediodía, la mañana es bastante fresca para el centro de la República, un cielo medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes para el centro de nuestro territorio. Para la Ciudad de México, este martes, miércoles y jueves, observe usted un cielo medio nublado la mayor parte del día, aumentando la nubosidad por la tarde, precipitaciones de moderadas a fuertes con una temperatura máxima solo de 20 a 22 grados Celsius en la mañana fresca de 11 a 12 grados Celsius. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues aprovecho, Iber, para felicitar a nuestro ingeniero Juan Carlos Velázquez por esta magnífica nitidez en cuanto a imagen y sonido que tuvimos ayer en el programa especial que tuvimos por los 100 años del fallecimiento del doctor Belisario Domínguez allá en Comitán, donde estuvieron los 3 poderes del Estado. Él estuvo allá directamente coordinando toda la transmisión, y aquí pues mi compañero Iber, su servidor en la conducción, allá en el área técnica, Paco Chanona, Javier Grajales, el ingeniero Armando, Juan Carlos Velázquez, hasta Iván anduvo también ahí ayudándonos aquí en el equipo. Somos pocos, pero bien organizados aquí en TV Cuarto Poder, así que ingeniero Juan Carlos, muchas felicidades por esa extraordinaria transmisión, que por cierto, vale decirlo con orgullo, le ganamos a otros medios que tuvieron por esta misma vía de transmitir el evento, así que el trabajo responsable siempre da frutos y el día de ayer nos fue muy bien, gracias a Dios.
Desde luego, y a pesar de todo, fíjate que regresó enfermito el ingeniero porque también les llovió por allá, por las condiciones climatológicas. Sin embargo, eso no impidió la labor y desde luego el profesionalismo con el que cuentan responsables. Es otro clima, pero muy sabroso también. Y así que regresó con gripa el Ingia, ahí que un tesalín yo creo que va a ser necesario. Bueno, vamos a la portada y contraportada de hoy, martes 8 de octubre del 2013, Cuarto Poder, la nota principal, como ya le decíamos. Sesión solemne vigente a 100 años, Belisario Domínguez. Acuden a Comitán representantes del Legislativo Federal, el Pleno de la 65 Legislatura, el Poder Judicial de Chiapas y el gobernador Manuel Velasco Cuello. Como ya le decíamos también ampliamente, el FOVISSSTE, irregularidades pasadas, la corrupción impide las condiciones para créditos a los trabajadores federales. El Fonden anuncia que se gastan 14.1 millones de pesos en insumos para Chiapas. En los 17 estados afectados por las tormentas tropicales, Ingrid y Manuel, el gobierno federal erogó 981 millones de pesos, dice el Comité Técnico de Protección Civil Federal. Dice el presidente Enrique Peña Nieto que las reformas son para ampliar o cambiar, mejor dicho, el país. Aseguran oportunidades y competencia a siguientes generaciones de mexicanos. En la contraportada hay emergencia por lluvias allá en el municipio de Pichucalco, como ya les decíamos también. Fallece en Villaflores el compañero periodista Dimas Pérez Palacios, después de haber recibido una serie de golpes hace 8 días como por un presunto mariachi, aunque las autoridades de justicia serán las encargadas de investigar a fondo este fallecimiento del compañero Dimas Pérez Palacios. Un Huepastepec automóvil arrolla y mata a jovencito, un menor perdió la vida y otro más permanece hospitalizado muy grave. Un semaforazo, 7 lesionados tras salir del culto con evangélicos a bordo. El conductor dio vuelta indebida y se impactó contra otro vehículo. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, ya le decíamos también, un enfrentamiento entre conductores del Conejo Bus y un motociclista por no respetar el 1 por 1. Y en los deportes, dice el exportero Bernal, rechaza que Pumas sea el peor. Ahí se van dando de la mano con las Chivas Rayadas del Guadalajara para que no se peleen los Pumas y las Chivas. Y en la sección de opinión hoy está su servidor Carlos César Núñez Martínez, desde Tapachula, Chiapas, mi compañero Rafael Victorio Ruiz, Ángel Mario Sherato Flores, Mario Ruiz Redondo también desde Tapachula, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada de hoy, martes 8 de octubre, del periódico Cuarto Poder. Desde luego los invitamos a que adquieran la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos para que no pierda detalle de toda la información de las diferentes secciones. O también puede visitar nuestra página de internet www.cuartopoder.mx, donde encontrará toda la información de la versión impresa de manera digital de las diferentes secciones y desde luego también la opinión de los columnistas. A través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter oficial, Cuarto Poder MX, donde encontrará toda la información que surge a lo largo del día. Estamos disponibles también a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos. Les recuerdo que a través de este mismo portal, a las 2 de la tarde, está lista la repetición de este espacio informativo por si se perdió su emisión en vivo. Con eso llegamos al final de la información. Carlos, muchas gracias. A ti, gracias, sobre todo usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente día. Esto es Noticia al Momento.